Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Buenos días, yo soy Víctor Magaña y como siempre le doy la bienvenida a MBS Noticias Jalisco. Hoy es lunes 23 de mayo y antes de contarle un poco de lo que tendremos el día de hoy, saludo en los controles a Hugo López y a Carla Jiménez en la producción. Aprovecho de una vez para recordarle nuestros medios de contacto. Puede hablarnos a los teléfonos 36-298-248 y 36-298-249 o bien escribirnos a nuestras redes sociales que siempre están a su disposición. En Twitter son @MBS Jalisco, en Facebook es Noticias MBS Jalisco o bien a mi cuenta personal @semáforo en ámbar. Este fin de semana fue particularmente violento en nuestra ciudad. En promedio, para que se dé una idea, cada 5 horas se registró un asesinato en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero es solo una parte de la gran cantidad de ejecuciones que se han dado en la última semana. De esto vamos a platicar en un rato más con nuestro compañero Isaac de Loza. Por cierto, continúa desaparecido el joven Joaquín Alejandro González, egresado del ITESO, y por quien sus familiares comenzaron una campaña en redes sociales para dar con su paradero. Oye, y además de la inseguridad, quienes también están amenazando al Estado son los transportistas, o al menos es lo que opina Alberto Galarza Villaseñor, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, quien este fin de semana fue enérgico y pidió al gobernador ya no ceder a los chantajes de los dueños de los mal llamados camiones de lujo en la ciudad. También en temas de movilidad, el gobierno estatal entregó camionetas y bicicletas para ayudar con el transporte de estudiantes de la región Costa Sur de Jalisco. En temas legislativos, los diputados cuestionaron a los funcionarios encargados del Instituto de Pensiones del Estado, pues aseguran que hay inversiones o financiamientos con el dinero de los trabajadores que no están absolutamente nada claros. Como ejemplo, nada más le digo, está el que hicieron a la empresa Abengoa para hacer el trasvase de la presa del Zapotillo, empresa que por cierto se acaba de declarar en quiebra en España. Y quien también se subió al tema es Enrique Alfaro, y advirtió que van a revisar todas las inversiones de riesgo que se han hecho. Recuerde que hace un poco más de un año le contábamos aquí sobre las pésimas condiciones en las que está operando el hospital del IMSS conocido como el Ayala, y que desde aquel entonces ya se estaba valorando la posibilidad de cambiar sus instalaciones a un nuevo edificio. Pues ya hay una posibilidad, apenas es una idea en el aire, pero bueno, cada vez está más cercana de que esto suceda. También ahorita le vamos a platicar de qué se trata. Este fin de semana visitó la ciudad del sacerdote Julián Cruzalta y les dejó un mensaje a los legisladores y a la Iglesia Católica. Él dice que estos últimos, la Iglesia, no debe tener ninguna injerencia en el matrimonio igualitario, pues es un asunto de derechos humanos, no de religión. Y mientras se decide en todos los niveles de gobiernos estatales y municipales cómo hacer para que el lago de Chapala nos sirva para suministrar de agua a toda la zona metropolitana de Guadalajara, los habitantes que viven a la orilla del lago no pueden usarla y eso está ocasionando que sufran diferentes enfermedades. De esto también le vamos a platicar ahora en nuestro trabajo especial. Pero ¿qué le parece si comenzamos? Reporte especial. Ya la adelantábamos, pues mientras aquí en Guadalajara nos estamos peleando entre organizaciones, medios de comunicación, gobiernos, ayuntamientos y demás sobre cómo utilizar o cómo hacer el traslado del lago de Chapala y de otros sitios o de otros mantos acuíferos aquí a la ciudad para no quedarnos sin agua, los habitantes que viven precisamente a la orilla de Chapala no la pueden utilizar. Raúl Torres, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Buenos días al auditorio. Pues sí, como lo dices, un tema para pensar. Desde hace años, al menos 3 lustros, los habitantes de la comunidad de San Pedro y Chicán, en la ribera del lago de Chapala, comenzaron a notar que sus jóvenes y niños se enfermaban y se les diagnosticaba insuficiencia renal. Desde entonces han solicitado información al respecto, atención médica y servicios básicos, pero hasta ahora no hay respuesta por parte de las autoridades municipales o estatales. Al caminar por las angostas calles de terracería que cruzan los barrios de esta comunidad, especialmente por el de Aguacaliente, no es complicado encontrar a personas con enfermedades renales. Al preguntar, no falta quien señale un puñado de casas, casi una en cada cuadra, y a veces son las bolsas de diálisis que cuelgan de las puertas las que muestran lo evidente. Pero las cifras exactas nadie las conoce con claridad, mucho menos la causa. No hay elementos para hacer un diagnóstico. Los pobladores de esta zona asumen que es el agua que consumen lo que ha generado enfermedades renales. Juan Díaz Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable de esta comunidad, lo resume así al dar lectura a un documento enviado al presidente municipal de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, quien hasta el momento no los ha recibido. Escuchemos.
Soy Juan Carlos Montes Johnson, presidente municipal de Poncitlán, Jalisco. Recibo un cordial saludo y para invitar a nuestras poblaciones, conocer nuestras familias, forma de vida y nuestras penas y sufrimientos. Desde 1960 que se nos contaminó la laguna de donde tomábamos agua y no nos enfermábamos. Los pobladores de San Pedro Ixicán, Agua Caliente, Chalpicote, La Zapotera y Santa María de la Joya no hemos contado con agua potable de calidad que se surta de las partes altas donde hay yacimientos de agua fría. El agua de la red pública es termal y contiene elementos químicos y bacteriológicos fuera de norma que nos causa enfermedades. Juan Díaz recordó que desde mediados de los años 80 esta comunidad dejó de consumir agua del lago de Chapala por verla contaminada, y entonces comenzaron a tomar agua del venero termal que hay en el pueblo. Apenas en febrero pasado, el ayuntamiento de Poncitlán colocó mangueras con llaves a lo largo de las calles de Aguacaliente para traer agua a esta comunidad desde un pozo ubicado en el barrio de Chalpicote. Sin embargo, la gente también duda de la calidad del agua que viene de este sitio, además de que el suministro se hace cada tercer día y falla constantemente. Por esta situación, han insistido en que se perfore un pozo en la parte alta del barrio, pero el proyecto, que parecía avanzar con la anuencia de la Comisión Estatal del Agua a través de la Dirección de Apoyo a Municipios, fue cancelado, señaló Juan Díaz. El ingeniero Ernesto Marroquín Álvarez me llamó y me dijo: ya está tu pozo, ya aprobado, ya está presupuestado, ya traigo el presupuesto, el dinero ya lo tengo etiquetado para la perforación del pozo. Son 6 millones de pesos que traigo para la perforación del pozo. ¿Y dónde quedaron esos 6 millones de pesos? En tanto, las personas con insuficiencia renal prácticamente tienen que dedicarse a trabajar para costear tratamientos que solo pueden recibir en Guadalajara. Es el caso de Araceli, de 24 años, a quien hace 3 le detectaron la enfermedad durante su último embarazo. Al principio fue atendida con medicamento, después tuvo que someterse a procesos de diálisis que su cuerpo rechazó, y ahora, tras pagar durante un año 1,160 pesos semanales en una clínica privada para recibir una hemodiálisis cada miércoles y viernes, logró entrar en la lista de pacientes del Hospital Civil de la UDG, donde paga 150 pesos por 2 sesiones semanales, pero a donde no siempre puede acudir. Escuchémoslo. Mi nombre es Araceli y tengo insuficiencia renal también. Y también me dijeron que también mi niño había salido enfermo. Mi mamá es la que nos ayuda a los gastos de ir y venir y así. Ella trabaja también y ella es la que nos está apoyando. Él tiene todavía más lucha porque está chiquito y todavía un niño chiquito todavía se puede sacar adelante para que no llegue el diálisis así como, porque es muy difícil. Bueno, solamente el que no le ha pasado esto de esa enfermedad lo saco, pero no, es muy trabajosa esa enfermedad. A principios de este año, por sugerencia del doctor Eduardo Covarrubias Íñiguez, director general de Regiones Sanitarias y Hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco, el doctor Felipe Lozano Casten, investigador del Departamento de Salud Pública de la UDG, comenzó a indagar sobre lo que ocurría en esta región de Poncitlán con los niños. Tras hacer un análisis preliminar con su equipo de trabajo, decidieron que era necesario hacer una investigación más profunda. Así, el equipo tomó muestras en más de 300 de los 400 niños de preescolar y kinder que hay en esta zona, y después de un par de pruebas, se detectó que el 24% de ellos presentaba indicios de enfermedades renales. Así comenzaron a buscar el origen del problema en el agua, pero, según el doctor Lozano, al no encontrar nada, analizaron otros factores. Escuchemos. Veo que en el agua no hay nada que pueda estar asociado a lo que estamos mirando. No veo nada, ¿no? Esto está normal en metales pesados. Y nosotros hacemos lo mismo y no encontramos nada. Pero el paradigma es que son metales pesados, que entra agua y salen niños con insuficiencia renal. Y eso es lo que está prevaleciente, todo el mundo dice, el cura, el otro, los derechos humanos, todos los que andan, es el agua. Nuestra manera de abordar es, hay determinantes sociales y ambientales, entre ellos el agua, el aire, la tierra, y las condiciones sociales, económicas y políticas que entran para producir un fenómeno en la salud de los niños. No es una causa, no es unicausal, esto no es posible.
Entonces empezamos a encontrar que la desnutrición ahí está por arriba de la desnutrición que se encuentra en Chiapas. Tenemos 60% de niños desnutridos. Este nuevo indicio llevó a los investigadores a detectar que solo el 18% de los niños de este lugar tienen un desarrollo neurocognitivo normal. Se dieron cuenta de que el problema es mucho más complejo. Por ahora, el equipo del Dr. Lozano busca la presencia de plomo, ya no en el agua, sino en la tierra y en la sangre de los niños, pues este metal pesado puede estar vinculado al daño del cerebro y los riñones. La intervención de los distintos niveles de gobierno en este caso es prácticamente nula, y el pequeño equipo de la UDG trabaja con recursos limitados para tratar de hacer un diagnóstico y determinar los orígenes del problema. Eso es lo que nos dice el doctor Lozano. Se necesita tiempo y dinero para hacer el diagnóstico. Nosotros estamos trabajando en 4 terrenos. La división de nuestra visión tiene 4 niveles o 4 espacios. Primero, no sabemos cuántos niños con insuficiencia renal hay en la zona. Por lo tanto, no se puede generar un proceso de atención de calidad y con seguridad de sus niños. 2, hay que generar un proceso que sea en el que estamos determinando cuáles son los que están caminando para llegar allá. El tercer paso que estamos desarrollando es continuar con la investigación para ver si es multifactorial o es una sola causa. Y el cuarto es, ¿qué vamos a hacer? Además de la posible presencia de plomo en el organismo de los niños de Agua Caliente, este grupo de investigadores planea analizar los niveles de pesticidas presentes en el agua y en la orina y sangre de los niños, pues durante otras investigaciones en distintos puntos de la ribera del lago de Chapala han detectado estas sustancias en mujeres embarazadas. Su plan de trabajo también incluye el análisis de los efectos del metilmercurio presente en la cadena alimenticia del entorno del lago a causa de la contaminación. En opinión del doctor Lozano, este es un problema crónico que se ha venido agravando durante años y también tomará años revertir. De ahí la urgencia de intervenir por parte de las autoridades para generar un diagnóstico y atención adecuada para esta comunidad. Al respecto, se preguntó a la Secretaría de Salud qué medidas se están tomando en este asunto, y la Oficina de Comunicación Social indicó que esta misma semana el titular de la dependencia, Antonio Cruz Esmada, presentará datos sobre lo que ocurre en Poncitlán y se hará un posicionamiento. Este es el reporte, Víctor. Raúl, muchísimas gracias, y pues a esperar las declaraciones de Antonio Cruz Esmada y ver si finalmente las autoridades ya deciden poner atención a un problema que no es para nada nuevo. Claro, que tiene años. Muchas gracias, Víctor, y gracias al auditorio. A ti, Raúl, que estés muy bien. Son 9 a.m. con 15 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar con Isaac de Loza sobre el tema de la inseguridad en Jalisco. Nada más para que se dé una idea, la semana pasada, contabilizando hasta el día de ayer, hubo decenas de ejecuciones aquí en nuestra entidad. Milenio Jalisco. El coli y tala, los dolores de cabeza de la primavera. Principales zonas de riesgo en el bosque ante incendios, dice el titular de la OPD. Van 120 eventos en 2016. Actividades económicas o recreación, las causas. La superficie afectada es de 717 hectáreas contra 246 del año pasado. El paso de Patricia en la costa sur generó alertas por árboles muertos. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Aumenta en 500% robo de identidad. Resuelven 6 de cada 10 reclamos en la Conducef. Piden banqueros implementar cédula de identificación biométrica. Seguridad. 9 a.m. con 19 minutos. Regresamos aquí a cabina de MBS Noticias Jalisco. Isaac de Loza, pareciera que la inseguridad se está esmerando en romper las cifras del año pasado en cuanto al tema de ejecuciones. Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Pues sí, recordarán que yo a cada inicio de semana les comparto un resumen de las noticias más importantes en materia de seguridad y regularmente les comento que se trató de un fin de semana agitado. Hoy tengo razones de sobra para informarles que este fin de semana fue excepcional y evidentemente no en un buen sentido. De entrada, el análisis estadístico semanal nos muestra que entre el 1 de enero y el viernes pasado, es decir, los primeros 140 días, se cometieron 453 asesinatos, un promedio diario de 3.2 homicidios que se ha mantenido prácticamente desde que terminó el primer mes de este año con 94
muertes violentas. Y aunque en el último mes las cifras de 2015 y 2016 se habían mantenido con diferencias mínimas, pues la cantidad de homicidios cometidos esta última semana hizo que este año repuntara, con 11 muertes más en el mismo periodo de análisis. De hecho, solo esta última semana, entre el sábado 14 y el viernes 20 de mayo, que es el último cifrado desagregado que nos comparte o que yo les comparto a través del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues los peritos nos comentaban que fueron 16 autopsias practicadas en una semana a individuos que fueron asesinados, todas las víctimas mayores de edad, todas del sexo masculino, y 8 de ellas, precisarles, en el municipio de Guadalajara, 8 de 16. Sin embargo, Víctor y auditorio, la estadística semanal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues cerró antes de incluir una vasta cantidad de homicidios y ejecuciones, una de ellas incluso cometida por error. Permítanme resumirles a continuación todos los decesos violentos de los que se tuvo registro desde este viernes hasta este momento. Un joven de 17 años, por ejemplo, herido de arma blanca, quien ingresaba en camilla a las instalaciones del Hospital Civil durante la madrugada del viernes, fue ejecutado por los tripulantes de una Suburban negra. Presumiblemente estos iban a rematar, un argot propio del narco, iban a rematar a otra persona que entró al mismo hospital para ser atendida por una herida de bala, pero esta pues ya se encontraba en el interior y los sicarios mataron al joven, quien fue identificado como Irving Trunks Brito Núñez, por error. El mismo viernes otro joven fue baleado sobre la carretera Tezistán, recibió al menos 8 impactos, pero por fortuna ninguno de ellos tocó órganos vitales, por lo que sobrevivió. Peritos forenses aseguraron casi 30 casquillos en el lugar. Ese fue el intento de asesinato del cual este joven puede contarnos. Además, pues este día por la tarde, un conductor que viajaba cerca de Plaza del Sol fue ejecutado por los tripulantes de otro automóvil. Imaginarán pues que este hecho causó gran conmoción, pues había un gran número de testigos presentes. El hecho ocurrió a las 5 de la tarde y pues además, después de la agresión, el vehículo del lesionado siguió su marcha y se enfiló a los carriles contrarios, donde chocó contra 4 vehículos más, entre ellos una unidad del transporte público. José Lepe Araiza, como fue parcialmente identificado este personaje, pues recibió atención médica, pero se confirmó su muerte segundos después. Además, en los patios de maniobra de Ferromex, en la avenida Héroes de Nacosari y Washington, los trabajadores localizaron un cuerpo en descomposición de un hombre que, de acuerdo con el examen forense, pues fue estrangulado. Y en el municipio de El Salto, elementos de la Fuerza Única atendieron el reporte de una maleta sospechosa que, además de oler mal, pues se observaba un líquido rojo que salía de ella y que fue abandonada en la colonia La Ermita. Cuando llegaron los oficiales y la abrieron, localizaron en su interior un cadáver de un individuo que estaba atado de pies y manos y quien tenía al menos 4 días sin vida en el lugar. En esa misma colonia las autoridades localizaron restos humanos. De acuerdo con lo que nos dicen, es al parecer varias personas, aludiendo pues a que se trata de más de una víctima en la avenida Las Torres, cerca de la calle Prolongación Ciprés. Además, 2 cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron rescatados de un barrancón ubicado en el kilómetro 17 de la carretera Saltillo. Se informó que estaban envueltos en bolsas y que estas ya habían sido carcomidas por animales. Sobre esa misma arteria, días después, un individuo fue asesinado por un ciclista, quien a bordo de este vehículo escapó hacia el periférico. Además, en la carretera Chapala, a la altura del Parque Montenegro, fue localizado otro cadáver con la cabeza cubierta. En la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara, una persona murió y 3 más resultaron lesionadas al ser agredidas a balazos desde un vehículo que pasaba. En el municipio de Tonalá, un chofer de taxi que iba a entregar el vehículo a su hermano, pues fue ejecutado momentos antes. Los homicidas le dispararon en 9 ocasiones y huyeron. Otro individuo fue asesinado en la colonia La Florida, de Zapopan, y uno más fue hallado embolsado en el nuevo periférico a la altura del fraccionamiento La Floresta. Finalmente, la policía de Tlaquepaque dio cuenta del arresto de una persona en San Martín de las Flores, quien presuntamente asesinó al miembro de una pandilla rival en una pelea campal. Precisarles sobre este caso, pues, que es el único presunto homicida que fue detenido durante todas estas acciones que les he comentado. En suma, y considerando que en el conteo está este hallazgo de partes humanas en El Salto, que según las autoridades podrían ser de más de una persona, pues son
15 asesinatos cometidos entre el viernes y el domingo, 5 por día, 1 cada 5 horas, como lo mencionabas al principio, Víctor, con lo que la cifra de muertes violentas ocurridas desde el sábado 14 y hasta ayer llegaría a 31 homicidios en una semana aquí en nuestra entidad. Pero además de estos hechos, la Fiscalía del Estado reportó la separación del cargo de un oficial de la Fiscalía Central, de nombre Isaac Martínez Hermosillo, después de que este oficial hubiera chocado contra un árbol el vehículo a su cargo durante la madrugada del sábado, en el cruce de las avenidas Patria y Ávila Camacho. Los agentes viales incluso le practicaron una prueba de alcoholemia, pues detectaron que había consumido alcohol, aunque no se confirmó que estuviera intoxicado al momento del choque. En ese sentido, y en información de última hora, esta mañana ocurrió un desafortunado accidente sobre la avenida Adolf Horn y el camino al Zapote, donde un taxi en cuyo interior iban 6 personas se fue directo al Canal de las Pintas. La policía de Tlajomulco reporta que 5 personas murieron ahogadas. Según mencionan las autoridades de protección civil en ese municipio, el taxi iba zigzagueando, chocó contra una unidad que estaba estacionada y después se fue directo al canal. Las víctimas eran 2 hombres y 3 mujeres. Hasta el momento pues no han sido identificadas. Finalmente, y ya para cerrar, la policía de Guadalajara retuvo a un joven de 16 años quien pues plasmó su firma en aerosol, nada más y nada menos que en la base de 2 estatuas de la rotonda de los jaliscienses ilustres, específicamente las de Eliodoro Hernández Loza y Rafael Preciado Hernández. Y ya como colofón, Víctor, recordarle al auditorio que ayer se cumplió 1 año de que 42 civiles y un policía federal perdieron la vida en el municipio de Tanguato, municipio de Michoacán. En ese hecho se cuentan a 34 habitantes de Ocotlán, localidad ubicada en la región Ciénega de Jalisco. Un caso que pues escaló a escala nacional e internacional, del cual sabemos poco a 1 año de ocurrido. Como les dije al principio de esta colaboración, fue un fin de semana que registró una gran cantidad de hechos en materia de seguridad. Bueno, pues un fin de semana excepcional. Isaac, muchísimas gracias. Buen día para todos, Víctor. Justo al aniversario de esta masacre que se dio en Tanuato, Michoacán. Por cierto, ayer el comisionado especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en México también mostró su posicionamiento y pidió a las autoridades que hicieran una resolución inmediata de este caso. La ciudad. Y la zona de Huentitán es uno de los lugares donde el gobierno de Guadalajara busca un terreno para expropiar luego de que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social hiciera esta solicitud para reubicar la Clínica 45, mejor conocida como el Hospital Ayala. La información fue confirmada por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, luego de que la consulta ciudadana entre habitantes de Huentitán reflejó que los servicios de salud es una de las necesidades más urgentes en esta zona. Ahora en unos días más que presentemos el plan maestro de Huentitán, creemos que el tema de equipamiento en salud en la zona de Huentitán, en la consulta que hicimos salió como el tema más urgente y creemos que ahí se pudiera buscar algún espacio adecuado para ello. Puede ser, es una de las opciones que estamos viendo, aunque todavía no hay una propuesta definida, pero estamos buscando esa alternativa. Hasta ahora el ayuntamiento no cuenta con un terreno propio de 5 hectáreas como lo solicita el IMSS, por lo que buscarán la expropiación de alguno. Esta petición del Seguro Social fue hecha por los problemas de hacinamiento, fauna nociva e infraestructura antigua que presenta este hospital y que según el delegado Marcelo Castillero Manzano, la donación del predio se requiere para sentar las bases de un proyecto a largo plazo con una inversión requerida de más de 1,200 millones de pesos. Vamos a una pausa y regresamos. El diario NTR. Advierten colapso en pensiones. En 2029 no alcanzarán los fondos. Empresa enfatiza que sus compromisos de pago superan sus activos. Hasta 2014 su déficit es por más de 57,000 millones de pesos. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El informador. Actualizarán catastros por fincas fantasma. Mientras los ayuntamientos metropolitanos prometen una modernización catastral, Banobras ofrece programa para incrementar hasta 45% la recaudación. La ciudad. Invitado por la organización civil Familias en la Diversidad Sexual FADIS, Fray Julián Cruzalta Aguirre, un sacerdote polémico y que incluso ha sido desconocido por la Iglesia Católica,
advirtió durante su conferencia Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Religión que el matrimonio igualitario es un tema de derechos humanos, no de religión, y por lo tanto no compete la injerencia de la Iglesia. El también consultor y asesor teológico de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, al presentarse en el Museo de la Ciudad en Guadalajara, dijo que por eso en un Estado democrático el papel de los representantes populares es vital para defender los derechos humanos frente a la imposición de la Iglesia de creencias moralistas en la legislación a favor de la diversidad sexual. Entonces no es asunto que le toque a las iglesias decidir. Por otro lado, a la política pública tiene que implementar derechos y libertades. Los derechos humanos no van a votación. El Estado, su función del Estado no es dar catecismos religiosos, es garantizar derechos y libertades. Ahí entra el asunto del matrimonio. Y ya las iglesias tienen todo su derecho de discutir sobre el sacramento del matrimonio. Esa es otra cuestión, no es lo que se está hablando en estos días. Aunque hasta ahora para Cruz Alta Aguirre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que suplir el trabajo de diputados locales que no legislan a favor de los derechos humanos, a pesar de existir una reforma sobre el tema en 2011 y tratados internacionales a los que México está suscrito. Según Julián Cruz Alta, para evitar que los funcionarios utilicen los derechos humanos con fines electoreros, en especial los referentes a la diversidad sexual, la sociedad debe exigir cambios legislativos y no conformarse con promesas de campaña. Fátima Aguilar, buenos días. Víctor Auditorio, muy buenos días. Pues sí, les comento algo sobre el Instituto de Pensiones del Estado. Pues al comparecer funcionarios de esta dependencia en el Congreso local para aclarar el uso de los recursos de los más de 119,116 servidores públicos afiliados, pues estos aceptaron que realizan inversiones de riesgo. Fue el consejero del IPEJAL, Hugo Michel Uribe, quien aseguró que conviene más este tipo de inversiones por ser más redituable. Escuchemos. Realmente hay dos vías: ingresas al proyecto cuando es barato, sin permisos, y juegas un gran riesgo, ¿verdad? Como a veces ocurre, o te esperas a el proyecto que esté ya valorado por encima y resulte menos rentable la inversión. Yo creo que ese es el tema de elegir. Me parece que hay de riesgos a riesgos. Pues los funcionarios como el director del IPEJAL, su consejero Hugo Michel y el presidente del Consejo de Administración de este instituto, Francisco Ayón López, fueron citados a comparecer por los legisladores luego de que se diera a conocer esta inversión de más de 600 millones de pesos durante 2015 en la empresa española Abengoa, misma que recordarán ganó la licitación para construir el acueducto que hará el trasvase del Zapotillo a León, pero la cual se declaró en quiebra en España. En ese sentido, Hugo Michel dijo que la inversión se decidió al tomar en cuenta a las empresas calificadoras, porque Abengoa tiene proyectos en CFE y Pemex, porque además tiene un buen historial crediticio, pero además su crisis es en España y no en México, donde sí tiene solvencia financiera. Aunque el mismo consejero pues acepta que no existe un plazo establecido para recuperar la inversión, la empresa solamente reconoce el adeudo y para mostrar su buena voluntad ellos esperan que haga un pago inicial y luego ya programen los demás pagos con intereses. Durante la comparecencia pues fueron los legisladores de Movimiento Ciudadano quienes cuestionaron el uso de estos recursos de burócratas en otros proyectos que también han sido polémicos por ni siquiera contar con los permisos, tales son Chalacatepec y las villas panamericanas. Bueno, aquí parte de lo que cuestiona el diputado de ese partido, Augusto Valencia. ¿Por qué participar en los proyectos chuecos, no? A mí me preocupa mucho decir que es mejor invertir en algo que puede suceder, pero tendrían que tener la capacidad técnica de darse cuenta cuando algo es chueco y sale con las villas panamericanas y sale también con Chalacatepec. ¿Cuáles son las reglas con las que juegan a la bolsa y a las inversiones? Porque pareciera que es eso, un juego a la bolsa y un juego con el dinero de los trabajadores. El dinero es de los trabajadores, no es de un grupo de cuates inversionistas que les presta una institución para jugar a la cuestión financiera. Y me parece que las reglas hoy permiten eso, ¿no? También el coordinador de esta fracción, Ismael del Toro Castro, manifestó su preocupación por el proceso de selección de estas inversiones en créditos de riesgo, los cuales según él deberían prohibirse. Además cuestionó sobre la supervivencia del IPEJAL, pues en la página de transparencia no hay un estudio actualizado, pero el legislador dice tener conocimiento de uno que no es público, hecho por la consultora Farel sobre la expectativa de vida en la institución y el cual marca hasta el 2029 como su fecha de supervivencia y esto podría poner en riesgo los recursos de los trabajadores. Al respecto, Hugo Michel aseguró que este estudio actuarial para valorar todas estas condiciones no está terminado, que sí tienen un contrato con esa consultora e incluso ya se realizó un pago inicial,
Pese a todo esto, pues los funcionarios del IPEJAL, al finalizar su comparecencia y con la presencia de servidores públicos que abarrotaron el Salón Legisladores del Congreso, pues aseguraron que no hay ningún daño al patrimonio de los trabajadores ni su capital está en riesgo. También comentarles que como parte del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones y después de platicar con los legisladores de su partido sobre esta comparecencia, pues el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, también se subió al tema y advirtió que revisará todas las inversiones polémicas que se han hecho. Sobre este estudio actuarial de una consultoría externa que garantice la supervivencia de pensiones y la seguridad de los recursos de los trabajadores, Alfaro dijo que tienen esa información de que sí existe un último documento del 2015, pero que la dependencia no lo ha hecho público. Comentarles que según el contrato con la consultora Farel, publicado por el IPEJAL en la página de transparencia, pues este se firmó en 2015 y a partir de esa fecha los profesionistas ya tenían un plazo de 90 días hábiles para entregar este estudio, que evidentemente pues ya se cumplió, y por esta contratación la dependencia debió pagar 162,400 pesos. Pues es el reporte, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Oiga, son 9 de la mañana ya con 38 minutos. Nosotros nos despedimos sin antes recordarle que el día de mañana usted y yo tenemos una cita a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido como siempre que continúe en la frecuencia de Exa FM aquí en el 101.1 y como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día.